Tenemos la encuesta de Ipsos en el diario Ipsos. en el diario El Comercio, que ya todos deben de haberla leído, ¿no? Esta encuesta le dio hace 2 semanas 4 puntos de ventaja a Pedro Pablo, ¿no? Ahora resulta que Keiko está 3 puntos arriba, ¿no? Es una diferencia interesante, virtualmente se rompe el empate y Keiko toma la delantera. Esto significa que hay pánico en las filas de PPK y sobre todo terror, mucho terror en Palacio de Gobierno. ¿No? Por supuesto. Ya te imaginas cómo estará Nadine, ¿no? Por supuesto. Al borde de un colapso nervioso, ¿no? Y creo que el mejor análisis, con sus respectivas correcciones, las hace el propio Alfredo Torres en el diario El Comercio, ¿no? Él dice, escuchen bien, la principal diferencia de esta encuesta con la anterior está en Lima. Fíjense, es en Lima, donde Keiko sube 7 puntos. Sí. Subir 7 puntos en Lima es una barbaridad. Bueno, 7 puntos. sube 7 puntos en Lima y PPK pierde 5 puntos. También se aprecia en esta encuesta un trasvase de votos de PPK a Keiko en los niveles socioeconómicos B y C, así como entre las personas que votaron por Barnechea y Alan García en la primera vuelta, ¿no? Interesante, ¿no? Una posible explicación, dice Alfredo Torres, de la reducción de la intención de voto de PPK es su viaje a Estados Unidos, ¿no? Evidente, ¿no? Estuvo 8 días fuera y eso le permitió a Keiko un contraataque feroz en Lima y en toda la República, ¿no? Que ahora se está viendo, pues, los resultados, ¿no? Luego dice Torres, Keiko empezó esta semana imponiendo su autoridad sobre su hermano Kenji, ofreciendo beneficios concretos a diversos grupos de interés, como los policías, por ejemplo, ¿no? La reunión con los mineros informales, etcétera, etcétera, ¿no? Todo ello podría haberle representado esa subida de intención de voto presidencial, ¿no? A ello habría que agregarle su contacto con sectores religiosos que son compartidos por la mayor parte de la población de nuestro país, ¿no? En cambio, al retornar PPK, se encontró con un partido en un conflicto de los diablos, con un Salvador Heresi, el primer vicepresidente, jalándose de los pelos, ¿no? Incidente que por si acaso todavía no ha concluido, ¿no? Y ahí está, ¿no? Y luego con una puya racista de su primer vicepresidente, ¿no? Contra Keiko Fujimori, por lo cual tuvo que pedir disculpas e incluso fue corregido por el propio Pedro Pablo Kuczynski, que en estos temas él mantiene su caballerosidad, ¿no? Otra decisión, dice Torres, que puede haber perjudicado la candidatura de PPK es el anuncio del apoyo de César Acuña, pero el mismo Torres aclara que esto todavía no ha sido medido en su verdadera dimensión. Yo soy de los que creen que esa alianza política con Acuña es mortal, y ningún ciudadano decente la va a aceptar en nuestro país y va a tener en las próximas encuestas un castigo mucho mayor, ¿eh? Esta no ha sido medido a cabalidad, como tampoco ha sido medido la alianza con Alejandro Toledo, ¿no? Que es otro personaje sumamente desprestigiado. A mí, todo esto me indica que Keiko Fujimori seguirá creciendo esta semana. Para detener su tendencia a la baja, PPK tendría que hacer algunos cambios que no menciona Alfredo Torres, como por ejemplo, ¿no? Tiene que desdecirse, PPK tiene que desdecirse de esa barbaridad que dijo hace unos 10 días, de que en el caso que él sea elegido presidente, la pareja presidencial no debe de ser investigada, ¿no? Eso se llama impunidad.
y realmente cayó muy mal en la opinión pública. Y si quiere reencontrarse con la confianza y el respeto ciudadano, PPK tiene pues que echar por la borda a algunos impresentables, como Toledo, como el señor Acuña, Anel Tausen, el SUTE, la CGTP y otros impresentables, cosa que no lo va a poder hacer, ¿no? Así que me parece que las va a tener muy, pero muy difíciles en las próximas semanas, ¿no? A no ser que Keiko cometa algunos errores garrafales, ¿no? Lo cual es poco probable porque el equipo de preparación de campaña que tiene es bastante competente, ¿no? Pero en fin, todo es posible. Tampoco menciona Alfredo Torres en su apresurado análisis que Peruanos por el Cambio tiene un problema muy serio. No tiene unidad, no tiene organización, no tiene disciplina, no tiene mística. Y hay algo peor, tienen un candidato presidencial que, si bien puede ser todo lo respetable que quieran, no es un líder y no arrastra, no ilusiona, no convence. Si ustedes miran las distintas manifestaciones populares, la de Keiko y la de PPK, ustedes van a ver en el lado de PPK un auditorio muy frío, que apenas aplaude. En cambio, por el otro lado hay algarabía, entusiasmo, ¿no? Y un liderazgo que se hace sentir, ¿no? Todo esto me hace pensar que las cosas se les van a poner a ellos bastante complicadas, ¿no? Así que, no sé qué piensas tú, Rafael. Bueno, yo creo que es evidente el análisis de Torres complementado con lo que yo digo, ¿no? Sí, pero más brevemente yo diría que es, además de la semana que se pasa en Nueva York, PPK, cuando empieza la segunda vuelta, Vizcarra y Cheput, que son invitados al partido, porque no son otra cosa que unos invitados, pretenden callar al secretario general y fundador del partido que postula a PPK, que es Salvador Heresi, ¿no? Salvador Heresi, que además es un hombre... Perdón, eso es como que tú te metieses a mi casa, sí, y pretendieses darme órdenes y sí, votarme de mi casa. Sí, ¿no? Es más o menos eso, ¿no? Sí, decir además que cualquier cosa que tú digas no tiene valor para nosotros, ¿no? Por tanto, es realmente de muy inexpertos haber hecho eso. Pero a mi juicio el peor error no fue que le hicieran eso a Heresi, sino que el propio PPK, en lugar de actuar como actúa en esos casos un líder, que es salir inmediatamente y decir: un momentito, yo arreglo esto hoy mismo, ¿no? Y se reúne con los dos y después sale junto con ellos ante la prensa y dice: esto se ha acabado, y pasa a otro tema. No, salió en público él, no solo a no hacer lo que acabo de decir, lo que corresponde, sino a darle la razón a Vizcarra y todavía a maltratar a Salvador Heresi, diciendo que te iba a tener que comerse sus palabras, tragarse sus palabras, ¿no? Y al final quien se las tuvo que tragar fue él, ¿no? Por eso, porque ya habló con Heresi y se dio cuenta de la metidaza de pata, ¿no? Y hay que tener en cuenta además que Heresi no solo no había metido la pata en ninguna declaración, sino que es quizá el político más experimentado de ese partido. Y 2 veces elegido, 3 veces elegido alcalde de Jesús María, de Jesús María, de Pueblo Libre. No, tampoco. San Miguel. Y finalmente el segundo más votado de ese partido. La más votada fue la número 1, por ser el número 1, ¿no? Bueno, pero después, como dices, tuvo que retroceder el propio PPK porque ha dicho que sí, que Heresi, lógicamente, sí es vocero. Pero lo más grave que yo creo que ha sucedido esta semana en las filas de PPK es que han vuelto al sancochao. Porque Gino Costa se reúne con Xiomí Lerner. ¿Qué es eso? ¿Qué acercamiento? Públicamente, además, ¿no? El acercamiento anunciado de Toledo, que realmente es apestoso, digamos, ¿no? Eso apesta, o sea, aléjate. La alianza, como hemos dicho, con Acuña, con Anel Tausen y con el correcto abogado Paz de la Barra, ¿no?
Y después el señor Torne, ya se ha recordado también, el señor Torne, que se le ocurre decir, yo no sé si por racista, no creo sinceramente, pero se le ocurre hacer una broma fea, ¿no? Claro, en una entrevista en radio, ¿no? Y dice, a la China se le han arrugado más los ojos. Y finalmente el señor Virgilio Acuña dice que Keiko no tiene autoridad moral, como para decirle, señor Acuña, usted es hermano de César Acuña. Keiko no tiene autoridad moral y su hermano sí tiene autoridad moral. ¿Ah? Un tremendo plagiador de textos. ¿Ah? Y en cambio, en el equipo de Keiko han sido acierto tras acierto. Porque, primero, se ha comprometido a defender la familia natural compuesta de un hombre y de una mujer. Se ha pronunciado, por tanto, en contra de la unión de homosexuales. Y ahí quiero hacer un paréntesis, porque algunos han pretendido decir que se contradice Keiko entre lo que dijo en Harvard y lo que dice ahora. No, señor, ninguna contradicción. En Harvard dijo que estaba de acuerdo con la unión, dijo civil, efectivamente, pero aclaró, en lo que se refiere a patrimonio, es decir, lo que estaba haciendo referencia era a la unión solidaria, que era la iniciativa de Marta Chávez en el Congreso, no a la de Carlos Bruce. Así que no hay ninguna contradicción. Ella ha reiterado que no cree en la unión de homosexuales, la unión civil de homosexuales, que es la propuesta de Bruce, que por cierto, el propio PPK ha retrocedido también en eso, porque él había dicho que no estaba de acuerdo con eso, y ahora, para que no se le molestara, el señor Bruce ha dicho que sí está de acuerdo con la unión civil de homosexuales y que por eso está en su plan de gobierno. Y en lo segundo, Keiko se ha manifestado claramente en favor de la vida, es decir, en contra del aborto. Así que algunos también han pretendido decir que como el pastor Santana después ha tenido unas declaraciones poco afortunadas, entonces la prensa, malintencionadamente, por cierto, han dicho, fíjense esta incoherencia, porque el señor Santana, que ha hecho alianza con Keiko, no señor, a diferencia de Acuña y de los otros que sí han hecho alianza con PPK, Keiko no ha hecho ninguna alianza con el pastor Santana ni con ningún pastor. Ha ido a expresar su posición. Exactamente, a dar su opinión, qué es lo que ella piensa y qué es lo que ella va a defender. Si ellos coinciden bien, y si no coinciden, mala suerte. Exactamente, así es, ¿no? Exactamente. Así que no engañen a la gente. Y finalmente, finalmente las dos cosas. Primero el jale de Elmer Cuba, como economista, que es muy bueno. Y después, por supuesto, de bueno, está respaldado virtualmente por una consultora internacional compuesta por economistas de buen prestigio, ¿no? Prestigio, por como supuesto. Drago Kisic y otros más, ¿no? Sí, claro. Que podrían significar un gran respaldo para la labor que pudiera realizar Elmer Cuba dentro de un probable gabinete de Keiko. Así es. Y bueno, finalmente la incorporación, es decir, el apoyo que han manifestado los del pueblo a Guajún, que no están de acuerdo con que no la ven bien a Meche Arauz en la fórmula de PPK, y el jale último, yo diría, de Hernando de Soto, que es bien importante. Yo creo que esta semana Hernando de Soto va a ocupar parte importante de las noticias, ¿no? Por otro lado, la familia policial, me consta, porque me lo han comentado varios policías, está muy contenta con Keiko, en el sentido de que ella ha dicho que no va a eliminar esa prohibición de que trabajen en sus horas libres, entre otras cosas, no solo porque es injusto que de la noche a la mañana les cambien, o sea, les prohíban ganar por su cuenta una compensación que iba entre 1.200 y 1.800 soles mensuales en esos trabajos, sino además porque varios me han dicho que durante su trabajo en la actividad privada han detenido a más delincuentes que durante su servicio, y por tanto hay más presencia, y es lógico, cuando ellos trabajan para la empresa privada, en lugar de estar descansando, no es lo óptimo, por supuesto que no es lo óptimo, se debe ir a que el Estado les pague mucho mejor y que puedan efectivamente descansar, pero mientras eso no se puede, mientras eso no se hace, hay más presencia policial cuando los dejan trabajar en la actividad privada que cuando no los dejan, evidentemente, ¿no? Así que bueno, ya que he mencionado a Hernando de Soto, yo creo que esta semana va a estar marcada por la presencia de este economista que es realmente de talla mundial, ¿eh?
Por ejemplo, ¿no? Aquí en el diario Correo de hoy día hay una entrevista a Hernando de Soto, donde entre otras cosas dice: Mario Vargas Llosa está en otro mundo, ¿no? Lo que diga el escritor en realidad no tiene ninguna importancia, ya que él desconoce completamente la realidad de nuestro país. Pero, ¿quién es Hernando de Soto? Aquí les hago un resumen cortito. Él es el presidente fundador del famoso Instituto Libertad y Democracia, ¿no? Que es reconocido por el semanario británico The Economist como uno de los centros de investigación más importantes del mundo. En 1986, lo recordamos nosotros, ¿no? Y muchos, publicó el famoso libro El otro sendero, en colaboración con Enrique Gersi y con Mario Ghibellini, ¿no? Pero fue un libro que marcó una época, ¿no? Y que significó un sendero para otros países y para otros investigadores, ¿no? Todo lo que es la explicación perfecta, digamos, muy bien hecha, de cómo surge la informalidad en el Perú y en el mundo, y cómo se podría solucionar, ¿no? ¿Cómo se podría solucionar? Luego, en 1999, la revista Times lo eligió como uno de los 5 principales innovadores, y en el 2002 la revista Forbes lo seleccionó entre las 15 personas que reinventarán el futuro de la humanidad. Y en el 2004 la revista Times lo consideró entre las 100 personas más influyentes del planeta. Hay que agregar que las relaciones sociales de Soto con distintas personalidades mundiales va a ser muy, pero muy importante en el caso de que Keiko gane, ¿no? Por supuesto. ¿No? En el caso de que Keiko gane, ¿no? Así que, bueno, pero aquí, en esta entrevista que le hacen a Hernando de Soto, hay algunas cosas interesantes, ¿no? Su presencia, le dicen, es pasajera, permanente, ¿cómo es? ¿Qué significa? Dice: yo busco ayudar a montar la organización y el sistema que permita a nivel de la presidencia de la República formalizar la economía del país y no solo la minería. Mira tú. Esto es muy importante porque él es el más grande formalizador del mundo, ¿no? Así Luego, ¿qué ve en Keiko que no observa en otros candidatos? De Soto responde: veo en Keiko una persona que está convencida de que la informalidad es cruel y condena a la pobreza e incita a la violencia y a la vez provoca resentimiento, ¿no? En esto, Keiko lo tiene clarísimo, y esta convicción de ella me ayudó a mí, dice, a convencerme de respaldarla plenamente, ¿no? Claro. Luego, ¿qué opina de lo de las declaraciones distintas de las críticas de Mario Vargas Llosa a Keiko? Y él dice: Vargas Llosa es emocionalmente vulnerable. Él es un gran artista español peruano y por cualquier razón que sea, detesta a la familia Fujimori. Para mí, alguien que comienza a criticar por herencia, como si el ADN determinara todo, me parece que necesita alguna clase de ayuda o atención, ¿no? Efectivamente, pues, ¿no? Solamente un orate, un tarado, un imbécil puede pensar que los errores, que las faltas o que los delitos de los padres pueden trasladarse genéticamente a los hijos, ¿no? En esto ha sido muy educado Hernando de Soto, ¿no? Luego, él dice que sobre Mario Vargas Llosa no se arrepiente, porque él fue el que le dijo, pues, en una entrevista en Canal 5 que era un hijo de puta, así, ¿no? Entonces le dice: no se arrepiente de haberlo llamado así, y él dice: no, yo y Mario Vargas Llosa hemos sido amigos, muy buenos amigos. Así es. ¿No? Pero hasta somos parientes, dice, ¿no? Pero
él hizo una biografía en la que me hizo una acusación muy seria y yo salí en mi defensa. Lo reté a distintos debates públicos y él no aceptó. Entonces, para asegurarme que la gente notara que estaba yo enojado y que estaba manifestando mi desprecio por esa mentira vulgar, yo le dije que era un hijo de puta, ¿no? Es su explicación, ¿no? Finalmente, ¿cómo ve al Perú? Él dice, en el concepto de Hernando de Soto, que conoce todas las realidades mundiales, dice, el pueblo peruano es, creo, el más trabajador del mundo y este país merece estar muchísimo mejor, ¿no? Con las políticas correctas es un país que merece estar como Singapur y en mi concepto podríamos estar en algún tiempo fácilmente como en California, ¿no? Muy bien, yo saludo este optimismo y sobre todo la incorporación de un hombre realmente brillante. Que va a aportarle no solo a Keiko, sino a quien resulte ganador ideas novedosas e interesantes que van a servirnos para salir de esa maldita informalidad. Somos el 5º país con más informales en el mundo. El 70% de la economía de nuestro país es informal y esto no puede continuar de ninguna manera. Así que yo saludo no la presencia, sino la participación activa de Hernando de Soto en la política peruana, lo cual creo que es una gran noticia, ¿no? Bueno, y yo voy a volver, para terminar con el tema de las candidaturas, algunos comentarios sobre Keiko Fujimori o sobre PPK. A ver, o sobre, digamos, los aliados de PPK. Juan Cheput, hoy día aliado de PPK, si no me equivoco ha sido candidato, ¿no? ¿Y ha sido elegido, no? Sí, fue antes candidato, perdió, ahora ganó. Sí. Muy bien. Juan Cheput. Pero no sé si me dejan decir algo, ¿no? Sí, te voy a dejar, pero que... No, es que yo tengo... ¿Le tienes aprecio a Juan Cheput? Tengo un buen concepto de él. Creo que es un hombre maduro, con experiencia gubernamental y que en un determinado momento puede ser importante en este Congreso. Nada más. Está bien, pero yo... Pero tiene unas contradicciones tremendas. Déjame pues... Ya. Porque yo lo que quiero es simplemente recordar qué es lo que dijo el señor Juan Cheput sobre César Acuña en la primera parte de la campaña, concretamente el 28 de enero del 2016. Juan Cheput dijo textualmente: ya verán cuando se sepa el resultado de la Universidad Complutense, que es donde ha sido acusado de haber plagiado su tesis, ¿no es cierto? Estoy convencido, dice Cheput, que la opinión pública ya sabe perfectamente que el señor César Acuña tiene problemas éticos. Eso lo dijo en enero, sin embargo ahora lo incorporan como si nada. Y el señor Carlos Brus, también de las filas de PPK, tuvo las siguientes palabras el 27 de enero del 2016, es decir, ahorita. César Acuña es un inmoral, no solo por copiar los trabajos de otros en su tesis. Gracioso que el señor Brus hable de moralidad, ¿no? Pero en fin, César Acuña es un inmoral, no solo por copiar los trabajos de otros en su tesis, sino porque su vida está llena de actos contra la moral, como abusar sexualmente de su alumna, quien a la vez era menor de edad. Yo le pregunto, dice Carlos Brus, a los padres de familia y madres, ¿qué sentirían si un hombre de 33 años abusa sexualmente de su hija de 16? ¿Cómo creer en un hombre que no tiene el sentido de la moral? 27 de enero del 2016. Y déjame decir algo, el Perú 21 hizo una serie de investigaciones y primeras planas donde demostraba fehacientemente que el señor
a que el señor Acuña no solamente golpeó, sino ofendió a su mujer y la arrojó por las escaleras. Ahí están como testigos los médicos, las enfermeras y una serie de nombres que están en el diario, ¿no? Por eso a mí me extraña. Sin embargo, por eso es que yo digo que esa alianza con Acuña, para los intereses de Pedro Pablo, es mortal, mortal. Bueno, a mí porque eso la gente totalmente. no se lo va a perdonar. No se lo va a perdonar. Por eso a mí me extraña, hay un spot de televisión de PPK que dice: nosotros no queremos alianza con los políticos o con políticos, queremos alianza con la gente. Qué gracioso. Y es el que más alianzas ha hecho. Con todos. Con todos los políticos. Con dicho todos. sea de paso. Con toda la única. Y con aquellos que no tienen buen nombre, especialmente. Es decir, ese es un spot que debería sacarlo Keiko, que es la única que no ha hecho alianza con los partidos políticos, sino con las organizaciones populares, ¿no? Y ya que mencionaste a Mario Vargas Llosa, recordemos también que en el año 2011 PPK tuvo unas palabras muy duras y además injustas contra PPK, porque dijo en forma despectiva: es un lobista y un negociante, ¿ah? Y no debe ser candidato porque tiene además nacionalidad norteamericana. Y claro, inmediatamente, mejor dicho, eso fue dicho en marzo del 2011. Y en cambio, en octubre del 2015, dice: si las elecciones fueran mañana, yo votaría por Pedro Pablo Kuczynski, ¿no? ¿Cómo cambian las cosas? ¿No? Y ya acá habla de Mario. Hace 3 días ha declarado en Buenos Aires que hay una gran cantidad de peruanos absolutamente ciegos, o lo que es lo mismo, peruanos torpes que no saben votar, ¿no? Claro, Mario se cree el iluminado, ¿no?, que tiene que señalar el camino y los demás tienen que seguirlo. Lamentablemente Mario no se da cuenta que el ciego es él. Sí, el ciego es él, efectivamente, completamente, ¿no? No, es ciego porque además, como dice Hernando de Soto y como dice como cualquier persona sabe, el señor no vive aquí, no sabe lo que está pasando. ¿Cómo puede haber declarado hace 2 meses en el diario El País que el gobierno de Humala es el mejor gobierno de los últimos 50 años en el Perú? Dios mío, sí, pues sí, ¿cómo puede ser tan ignorante? Hay que decirle al señor Mario Vargas Llosa que él no es más peruano que nadie y no tiene ningún derecho a insultar a los electores, a los millones de electores que han optado por una determinada opción política. Es indudablemente una falta de respeto. Sin embargo, los medios de comunicación no hacen editoriales al respecto, ¿no? Porque se trata del santo patrón de la caviarada peruana, ¿no? Oye, perdona, Pepe, perdona, porque no quiero que se me quede en el tintero. Del ex cura Arana, ¿ya? Y del partido de Verónica Mendoza, ¿ya? Un ratito. Me estás cambiando de tema, pero no importa. ¿Por qué? ¿Quieres seguir con el tema de Vargas Llosa? Claro, bueno, continúa entonces. No quiero acabar con lo demás. Dale. Muchas personas en el Perú, solamente eso, se preguntan por qué el señor Mario Vargas Llosa no critica las corruptelas de Palacio de Gobierno. ¿Por qué el señor Mario Vargas Llosa no critica a PPK, que ha ofrecido impunidad a la pareja presidencial, ¿no?, y que ha hecho las alianzas más increíbles con los mayores enemigos de la inversión en nuestro país? Esas son las críticas que un supuesto liberal... Y con un plagiador, como Acuña, que debería de escandalizarle a Mario Vargas Llosa. Esas son las críticas que Mario Vargas Llosa debería de hacer, pero cegado por el resplandor de su odio, él solamente ve Keiko, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, te decía, del cura Arana. Mira, la historia es así, amigos televidentes. El señor Marco Arana postuló por el partido de Verónica Mendoza con el número 1 al Congreso por Cajamarca. Y el señor César Regalado postuló, Juan César Regalado, con el número 2. Muy bien. Según la OMPE, Arana le ha ganado a Regalado por 53 votos. ¿Ok? 53 votos. Resulta que allá en Chota, en Cajamarca, en el acta 11507, el jurado especial electoral de la zona contabilizó los votos por Arana y no contabilizó los votos por Regalado. ¿Ok? El personero del partido, ahí en Chota, apeló al Jurado Nacional de Elecciones. ¿Por qué?
porque si no hubieran contado para nadie los votos de esa acta que dice el jurado de allá que es inválida, por tanto no pueden contabilizar los votos para uno y no para otro. O sea, si no es válida el acta, entonces para nadie los votos, ¿no es cierto? Bueno, si no cuenta esa acta y no le contabilizan ninguno a nadie, el señor Regalado le gana en la votación total por 24 votos al señor Arana. Entonces, ¿qué pasó? El señor Regalado, lógicamente, ha reclamado al Jurado Nacional de Elecciones. Pero, sorpresa, el personero nacional del partido de Verónica Mendoza y del señor Arana le ha enviado una carta al Jurado Nacional de Elecciones desistiéndose de la demanda que se había presentado en Chota. Fíjate tú si no será increíble. Esto, por supuesto, lo cuenta al detalle Cecilia Valenzuela en su artículo de Comercio de esta semana. ¿Y los medios han dicho algo sobre este escándalo? Nada. Absolutamente nada. Eso no es, pues, libertad, eso no es respetar el derecho a la información. Termino con esta reflexión. El derecho a la información, que es el derecho humano que hay que respetar, incluye dos partes. El derecho a informar, que es el que se conoce normalmente como la libertad de prensa, que es el que defiende los medios, y el derecho a ser informado, a ser correctamente informado, que es el que le corresponde, derecho que le corresponde a los ciudadanos. Así que cuando un medio de comunicación deja de informar, manipula o miente, como es lamentablemente frecuente en muchos casos, atenta contra el derecho a la información, porque informa incorrectamente al ciudadano que tiene derecho a ser correctamente informado. Bueno, ya que sobre el tema que tú mencionas, ha quedado la impresión que al señor Arana le han regalado una curul parlamentaria. Ahora miremos eso por el lado positivo, ¿no? Yo digo, ¿no? Yo la verdad, Rafael, prefiero a Arana aquí, en Lima, perdido en el Congreso, y no fregando a los pobres en Cajamarca, ¿no? Yo creo que va a ser las dos cosas. Y además, con pasajes pagados y con viáticos pagados por nosotros los peruanos, si es que le dan la curul, que no le corresponde. Ojalá que el Jurado Nacional de Elecciones ponga las cosas en su sitio, porque es un verdadero escándalo esto. Las experiencias que tenemos en el trato con este tipo de revoltosos es que terminan perdiéndose en el Congreso. Bueno, no lo hagamos por eso, hagámoslo por el amor. Pobre Rocío, su novia. Rocío Sánchez Eva. Claro, la que defiende supuestamente los derechos humanos. ¿Por qué no dice algo en favor de los derechos humanos del señor Regalado? No puede. ¿Qué tal? ¿Qué tal es hipocresía? Se expone a una paliza cajamarquina, ¿no? Además está contenta, y yo me alegro que esté contenta, ¿no? Porque de tener a su novio en el Congreso. De tener al novio en el Congreso y cerca, ¿no? Luego, a ver, don Isaac Humala. A don Isaac Humala, ¿cuándo no? Dice que se siente completamente defraudado por su hijo Ollanta y que este hombre ha roto con la familia. Ya no hay ninguna relación con él. Incluso dice, no me ha llamado para mi cumpleaños, ¿no? O sea que la bronca es en serio, ¿eh? Bueno, ahora, pero realmente no llamar a tu padre el día de su cumpleaños también habla muy mal de su hijo, ¿no? Muy mal, ¿no? Pero aquí algún mérito tiene Nadine, porque está claro que Cosito es Cosito y alguien tenía que manipularlo. Y entre que lo manipule don Isaac está para meterlo en un manicomio, ¿no? Yo prefiero que lo manipule Nadine, ¿no? Yo no creo que sea para manicomio, lo que pasa es que tiene unas ideas francamente, así es, unas ideas muy extremistas. Tan es así que han dicho que no se puede permitir que le entreguemos el Perú al imperio del Japón y que él va a votar en blanco. Pero sin embargo, si pudiese votar, votaría por Keiko. Sí. Pero ¿por qué le dicen? Fácil, dice, porque sería más fácil darle un golpe de Estado, ¿no? Eso es lo que quería recordar. Finalmente yo votaría por Keiko porque es más fácil sacarla. Es más fácil sacarla, ¿no? Fíjate tú. Pero le dicen, ¿por qué quiere sacarla? Sí. Porque le vamos a dar el Perú al imperio japonés, ¿no? Increíble. Bueno, don Isaac Humala. Bueno, y después, otra noticia que ha estado corriendo estos días ha sido la de un probable debate en el sur del Perú.
convocado por esta chica que le gusta la peliculina, que se llama Osorio, ¿no? Osorio, Yamila. ¿no? Yamila, que es la gobernadora de Arequipa, que decía que contaba con toda la macrorregión sur. Y resulta que ha salido el gobernador del Cusco, nada menos, el gobernador de Tacna y alguien más por ahí, y le han dicho, ¿quién es usted? ¿Por qué toma el nombre de nosotros sin nuestra autorización? Así son. Nosotros desde aquí decimos que ese debate que usted está convocando no reúne las garantías de neutralidad que tiene que reunir un debate presidencial. Así que la han desautorizado completamente. De su propia macrorregión. De su propia macrorregión y la han dejado como una mentirosita. Mentirosita, Sí. ¿no? Así que, muy bien, ¿no? Luego, lo de esto de los cocaleros, la firma de PPK con los cocaleros, es bien interesante, porque primero PPK firmó el documento con Nelson, el famoso Nelson Palomino, sí. que ha estado preso 10 años por un día. Está bien, fue un documento de recepción. Exacto. Eso es lo que dice PPK, ¿no? Sí. Dice yo sí creo que yo yo he visto firmé, el está video bien, ese. correcto. Okay. Pero antes hubo una reunión previa, hay fotos de él ¿Con Palomino? con Mercedes Arauz y con Vizcarra y otros más, y el propio Nelson Palomino dijo el primer día cuando le dijeron, oiga, PPK dice que no ha firmado nada, que solamente es un documento X, y él dice, te hemos hablado directamente con Kuczynski sobre nuestros planes y compromisos y vamos a seguir conversando. Después lo han llamado, le han pedido que colabore sin duda y le ha dicho, no, solamente ha sido un documento de entrega, ¿no? Pero y luego agrega, por si acaso los cocaleros, vamos a votar disciplinadamente por PPK. Bueno, pues está bien. Para algunos es... Bueno. Oye, otro comentario también de política, un absurdo, ¿no? El PPC, por un lado, y Acción Popular, por otro lado, han anunciado que dejan en libertad a sus simpatizantes, escuche usted, amigo simpatizante de Acción Popular o del PPC, les han dado la libertad para que decidan ustedes mismos, usando esa libertad que les están concediendo, si votan por Keiko o por PPK. Yo no sé si alguno de los simpatizantes, ni siquiera de los afiliados a Acción Popular o al PPC, estaba esperando que le dieran el permiso para ejercer su libertad y votar por quien le dé la gana, ¿no? Mira esa guachafería. Mira la guachafería. Es una guachafería. Es que ¿no? ese es el Porque concepto que tienen. Y además lo lo dicen en declaraciones formales a la prensa. La comisión política o el comité ejecutivo, ¿no?, ha decidido dejar en libertad a nuestros simpatizantes. Esta guachafada. Que estaban encadenados, son prisioneros de un partido político. No son personas libres desde su nacimiento. No pueden analizar, comparar y llegar a una conclusión producto de su razón, que es lo que hace un militante o un ser humano normal, que es eso que les damos la libertad. Bueno, ¿no? pues... Como si fuesen ellos los dueños de su libertad. Por eso digo, bueno, ¿no? felizmente les han dado permiso. Qué generosos, ¿no? ¿No? Ay, qué ridículo, Dios mío. Bueno, decía que acá tengo la entrevista de Perú 21 de hoy al señor Pedro Pablo Kuczynski. Yo digo que si yo fuera el asesor político, el estratega de Pedro Pablo, hace rato que lo hubiese estrellado contra la pared, porque insiste en cometer errores realmente infantiles. Por ejemplo, ¿no? Aquí le preguntan sobre el tema de los plagios de Acuña, ¿no? Y él dice, ¿saben qué dice PPK? Bueno, eso es algo que me inquieta, ¿no? Pero ¿es realmente un plagiador? ¿Está demostrado? O sea, ¿que no vive acá? O sea, pareciese que PPK no vive acá. Pareciese que no ha leído ninguna información al respecto, ¿no? Los plagiados, tanto en el caso de la Complutense como en el caso de la Universidad Colombiana, como en el caso del libro, los propios plagiados han demostrado cómo les ha plagiado. Fehacientemente. Totalmente. Entonces, ¿cómo PPK? Lo único que pasa es que la Complutense no ha terminado de decir su última palabra, porque claro, como universidad que ha otorgado un título de doctor, tienen ellos que investigar allá para poder quitarle el título, pero que el plagio está demostrado aquí en el Perú, está completamente demostrado. Y le hacen otra pregunta para darle una mano
para que PPK logre mejorar, salir de ese problema. salir de un hueco en el que está, ¿no? Que es el tema de la impunidad, del convenio de impunidad que él tiene con los Humala de no investigarlos, ¿no? Entonces le preguntan, de ganar usted las elecciones, ¿investigará al gobierno de Ollanta Humala? Y dice, bueno, ese es un tema que le corresponde a las instituciones, y los canales apropiados son la Fiscalía y el Poder Judicial. ¿Cómo? ¿Y el Congreso? ¿Y el Congreso? ¿Acaso la misión fundamental del Congreso son dos, legislar y fiscalizar, que es control político, y eso se ejecuta a través de las comisiones investigadoras? Entonces, no puede un candidato presidencial decir una barbaridad como esta, ¿no? Porque realmente contribuye a sembrar las dudas que ese pacto con Palacio es realmente firme. Y por último, le hacen una pregunta para que meta gol, pues, ¿no? Entonces le dicen, usted ha dicho que la candidatura de Keiko es peligrosa para la democracia, ¿no? ¿Por qué? Le dice, bueno, dice, ella es creación de su padre. Que alguien tiene que haberla creado, ¿no? No puede haber nacido de la nada, ¿no? Y no da ningún otro argumento, ¿no? No lo veo, la verdad, no lo veo. Como hemos dicho muchas veces, para salir de un hueco, lo primero que hay que hacer es dejar de cavar. Hay que dejar de cavar, pues, ¿no? Bueno, y el señor, otra noticia de esta semana, que es así que la han publicado todos los medios, ¿no? Es la de Rafa León, ¿no? El juicio que ha perdido Rafa León. Oye, disculpa mi ignorancia, ¿quién diablos es Rafa León? Rafa León es un periodista que escribe y que tenía o tiene un programa de televisión sobre viajes. De viajes, ¿no? Que viaja pues para todos sitios, haciendo reportajes y escribe. Yo pregunto quién es, porque yo leo noticias, yo leo informaciones políticas, artículos políticos, ¿no? De fondo. Y cosas que tienen que ver con el interés nacional. Sí. Este hombre habla de Rafa León es un hombre que escribía, por ejemplo, la columna en la revista Careta, la columna de la China Tudela. O sea, todas las cosas de burla, de ironía, de espectáculos, superficiales. Bueno, entonces, resulta que, no nos olvidemos una cosa, al señor Rafa León, ¿sabes por qué? Espérate un ratito, no nos olvidemos, al señor Rafa León, así como el caso de Acuña, pero más todavía, se demostró también cómo había plagiado, igual que el argentino ¿te acuerdas que odiaba a Estados Unidos y que escribía en Perú 21 y que lo votaron porque le descubrieron que 11 o 12 o 15 artículos suyos habían sido plagiados? ¿Cómo se llamaba ese? Yacosa, Guillermo Yacosa. Bueno, igualito fue con este señor Rafa León, que lo descubrieron que había plagiado. Bueno, este señor ha sido experto en burlarse y en ridiculizar a otros. Los políticos, por supuesto, los que hemos sido funcionarios, tenemos que tener correa amplia y tenemos que aguantar las ironías, las burlas, las críticas, todo. Pero los particulares no tienen por qué. Y entonces, lo decente, que es que cuando un particular se siente ofendido y se lo hace saber así al que ha escrito, entonces el que ha escrito o dicho algo que ofende a la otra persona, que es un particular, lo decente es pues pedirle disculpas o rectificarse. Ya está, asunto concluido. Es lo que hemos hecho incluso nosotros como periodistas, haciendo periodismo acá, y asunto concluido. Pero no, él continuó, no le interesa, etcétera, se burló y ironizó y insultó hasta cierto punto a Marta Meyer. Entonces la difamada, ella, Marta Meyer, le puso una querella. ¿No le gustó al señor Rafa León? Bueno, él tendría que... La cuestión es apelar como ha hecho, pero lo que no podía hacer es, y parece que hizo, un escándalo al juez que lo estaba condenando. Lo hizo, ¿no? Con varios periodistas, por eso, con Rosa María Palacios y otros más ahí. Increíble. Amenazó a la jueza. Imagínate tú. Y le dijo, estos serán sus últimos días como jueza posiblemente. Imagínate. Bueno, Otorongo, amigos televidentes, Otorongo no come Otorongo. Eso dicen de los parlamentarios. Dicen de los parlamentarios, de los políticos, ¿no es cierto? Nosotros, ¿cómo decimos, Pepe? Urraca no come urraca. Refiriéndonos a los periodistas, porque aquí todos los periodistas, o la gran mayoría, no felizmente no todos, han salido, por supuesto, a respaldar y a escandalizarse con esta condena, ¿no? A defender al pobrecito Rafa León y a gritar atentado contra la libertad de prensa. Y, por cierto, han recurrido pues a la CIP, han recurrido a la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos para sacar comunicados y escándalos. Solo que Rafa León es, solo porque, digo yo, Rafa León pues es del gremio, del club, de la argolla, de la cofradía, del team
de la caviarada, del colectivo no aqueico, del anticiprianismo, del sí al aborto y claro, al matrimonio, y lógico, al matrimonio gay. Así que no mojen, pues, no mojen. Nosotros que hacemos periodismo ahora decimos que si a nosotros alguien se siente ofendido, nos pide que nos rectifiquemos, nos rectificamos, no hay problema. Pero el que no quiere rectificarse, está muy bien que lo castiguen, ¿no? Y lo han condenado a 1 año, suspendido por supuesto, de buen comportamiento. A mí me parece, y a 6.000 soles, los 6.000 soles le costarán, si es que los paga, de reparación civil, pero lo del año de buen comportamiento no cuesta nada, a menos que esté acostumbrado a portarse mal y que lo que quiera es seguir difamando, seguir calumniando, seguir ironizando, insultando a otra persona, ¿no? Así que no está mal que por lo menos por 1 año se comporte bien, no es tan difícil caminar derecho, Rafa León. No es tan difícil. Y si lo miras de otra manera, la verdad es que lo han hecho famoso, ¿no? Porque nadie sabía quién era Rafa León. Yo no sabía quién era Rafa León. Así veo. Y resulta que ahora el hombre es conocido, recibe muestras de solidaridad, cables internacionales, un atropello a los derechos humanos. Ya. A ver, 2 noticias cortitas. Reapareció Susana Higuchi, y yo digo otro mito caviar a la basura. Ella ha aclarado, ha señalado que su padre, por si acaso, no era ningún pobrecito, era un hombre muy solvente, era millonario, y que fue él el que financió los estudios de sus hijos, incluyendo lo de Keiko. Así que en la República me imagino que estarán sufriendo. Y suben en más de 150% el impuesto selectivo al consumo de cigarrillos. Los contrabandistas, todos, han dicho muchas gracias. Muchas gracias, señores del gobierno. Por supuesto, pues así no se combate. En todo caso, la lucha contra el esa es la peor manera de combatir el contrabando. Bueno, vamos a recordar, amigos, ya casi para terminar el programa, a un señor que se llama Amílcar Gómez Amusifuen. Escucha, Pepe. Ya, escucho. Este señor participó el año 2000 en el levantamiento de Locumba, junto con Ollanta Humala y su hermano. Y después fue el que supuestamente le pagó a los testigos en el caso Madre Mía para que el señor Ollanta Humala fuera exculpado. ¿Te acuerdas? ¿Ya lo ubicaste? Sí. Bueno, este señor era, y pasó con mayor razón después de eso, pasó a ser hombre de confianza de Ollanta Humala Tazo y trabajaba hasta hace muy poco en Palacio de Gobierno, concretamente nada menos que en el despacho presidencial, con credencial del despacho presidencial. Y resulta que él fue el que le presentó a Humala al famoso Emerson Fasabi. ¿Te acuerdas de Emerson Fasabi? Claro, por supuesto. El que lo mataron. Claro. El que lo asesinaron. Al que lo mataron, previa tortura. Previa tortura por el tema de las agendas. Y las huellas, por si acaso, llevan directamente a Palacio de Gobierno. Bueno, eso está por investigarse. En algún momento tendrá que investigarse. Bueno, resulta que a este señor, Amílcar Gómez Amusifuen, el llamado popularmente Chicho, en una resolución reciente del 29 de abril de este año, firmada por el presidente de la República, por el ministro de Defensa y por supuesto por el demócrata y limpio Pedro Cateriano, ha sido enviado en comisión especial al exterior desde el 1 de mayo de este año hasta el 10 de abril del 2018, pagándosele la módica cantidad a él y a otro de $159.800 entre viáticos, sueldos y pasajes de traslado. Lo han destacado a la Escuela Sudamericana de Defensa de la Unidad de Naciones Sudamericanas, UNASUR, a los dos los han destacado ahí, en el periodo, como digo, de 1 de mayo de este año hasta el 10 de abril del 2018 en la ciudad de Quito, Ecuador. Que será ¿Qué tales sinvergüenzas? Y que será anulado por el próximo gobierno, porque ese señor va a tener que ser testigo en varios procesos contra el presidente de la República y su respetable esposa. Muy bien, amigos, tenemos que concluir.